¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana tenemos nuestra materia de formación ética en referencia al tema la verdad y la ética. Estaremos analizando estos conceptos: la verdad, la ética, la certeza, la opinión, la duda, algunas características propias de estos términos. En este segmento, en referencia a nuestro contenido de la verdad y la ética, estaremos analizando primeramente la ética. La ética, por definición, busca el bien, y el bien se logra cuando se conoce y se respeta la verdad. Obrar bien es obrar conforme a la verdad. Entonces, también podemos decir que la ética es la reflexión de las acciones morales. Ya vimos en el capítulo anterior o la unidad anterior que la moral se refiere a las acciones de un obrar, ya sea hacia el bien o el obrar de hacia acciones malas. Y esa reflexión de esas acciones morales es lo que nos referimos a la ética, a la reflexión de esas acciones morales. Entonces, la ética por definición busca el bien, y el bien se logra cuando se conoce y se respeta esa verdad. Y en este punto también estaremos observando en referencia al tema o al término la verdad. Entonces, la verdad es la adecuación, es el entendimiento, el que se conforma a la realidad de las cosas. Es el fundamento de la verdad, y que un conocimiento es verdadero cuando manifiesta y se declara el ser de las cosas tal cual como son. Entonces, ese es el término o el concepto de la verdad. Es la adecuación entre el entendimiento y el que se conforma la realidad de las cosas. Podemos nosotros notar una situación, una circunstancia, algunas acciones que habían sucedido, y la no alteración, la no modificación, la no manipulación de esas realidades, de esos acontecimientos que habían sucedido. A esos llamamos la verdad, entre la adecuación y el entendimiento de cómo sucedieron las cosas, y no adulterando, no modificando, no manipulando, y relatando o contando tal cual como había sucedido. Entonces estamos hablando ante una verdad de lo que realmente había sucedido, tal cual como las cosas son. Entonces, en estos términos nos estamos refiriendo al vocablo o a la situación de una realidad en referencia a la verdad. En este punto estaremos analizando cuál sería el origen de la verdad. Si el origen de la verdad es la misma realidad, para avanzar en el conocimiento debemos esforzarnos en captar mejor la realidad de las cosas, y no siempre en estar informados de lo que opinan unos u otros. Entonces, si nosotros queremos ir realmente para saber fueron los hechos que habían sucedido, debemos recurrir a la fuente, debemos indagar, debemos investigar, debemos valernos de prueba para poder saber aquellos hechos o aquellos acontecimientos de cómo habían sucedido. Por eso normalmente decimos recurrir a la fuente.
tener pruebas, tener contundencias. Entonces, no solamente guiarnos por otros comentarios o por otras opiniones, sino más bien debemos tener nuestra propia investigación, tener o investigar los elementos de esas circunstancias, de esos hechos, de esos acontecimientos, y no solamente quedarnos en simples rumores, en simples opiniones de otras personas sobre esa realidad o sobre esos hechos o sobre esas circunstancias, sino más bien debemos movernos, debemos indagar, debemos investigar, debemos de reunir los elementos a fin de poder tener el origen de la verdad y de esa manera no manipular o no tergiversar, porque normalmente cuando nos guiamos de rumores, de opiniones, las informaciones vienen ya distorsionadas. Y qué mejor que si estamos interesados de algunos hechos que habían sucedido, indagar, investigar y recolectar los elementos o las informaciones a fin de tener la veracidad de una situación. Entonces, luego de ir analizando el término o los conceptos de la verdad y la ética, pasamos también a analizar en referencia a los términos la duda, la opinión y la certeza. Estaremos viendo sus características y sus diferencias de estos términos. Son ante situaciones, ante hechos o ante posibilidades de acciones que uno pueda tener en la vida diaria, en la vida cotidiana. Y partimos primeramente de la duda, que es la fluctuación entre la afirmación y la negación de una determinada proposición, sin inclinarse hacia un extremo de la alternativa más que el otro. Entonces, vamos a hablar un poco de la duda. La duda es cuando tenemos una circunstancia, un hecho, y no sabemos realmente cómo había sucedido las cosas. Estamos ante una situación si ocurrió o no ocurrió. Ante una situación dubitativa. No sabemos, por ejemplo, no estamos seguros de algo. Dudamos, no estamos seguros. Por ejemplo, si nos dice que mañana vendría a casa un amigo para poder estudiar, pero nosotros al final de la jornada del día de hoy, por ejemplo, en la tarde o a la noche, ese amigo no nos confirmó si vendría o no y tampoco nosotros habíamos nuevamente preguntado. Entonces llega el día y tampoco no nos puso un horario que vendría. Supongamos que vendría a las 8 o las 9. Y al día siguiente tenemos esa duda si nos pregunta, por ejemplo, nuestros padres, si el amigo vendría a estudiar y nosotros tenemos duda. ¿Por qué? Porque él no nos había confirmado nuevamente o no nos había asegurado. Entonces estamos entre saber si viene o no viene ante una afirmación positiva o ante una situación negativa, porque él nos había dicho que vendría, pero no tenemos la seguridad. Entonces estamos ante una duda, no tenemos la certeza completa. Entonces está entre una afirmación y una negación de una determinada proposición o de una determinada situación. Duda nos presenta ciertos conflictos de una afirmación y una negación. Ya hemos visto entonces con unos ejemplos de qué manera se puede presentar la duda cuando no estamos seguros de una situación o de una realidad que pueda suceder. En esta
en este segmento estamos con el término de la opinión. Entonces, podemos referirnos a la opinión de la siguiente manera. Es la adhesión a una proposición sin excluir la posibilidad de que sea falsa. Por atento es asentimiento débil. La opinión es una estimación ante aquello que puede ser o no ser, o ser de una forma u de otro. La opinión normalmente son las proposiciones o las aseveraciones que puede hacer una persona con respecto a una situación o a una realidad o ante un hecho que pudo haber sucedido. Puede tener y puede ser alguna vez verdadera o también puede ser manipulada, puede ser también distorsionada de acuerdo a la apreciación de esa persona que pueda tener de acuerdo a esos acontecimientos que ha podido observar o que ha podido vivir. Entonces, una opinión sobre un hecho, sobre una realidad. Y esta opinión puede ser verdadera o puede ser también manipulada o distorsionada. Por ejemplo, una opinión de la educación hoy en día en el Paraguay. Puedo tener, algunos dirán, bueno, dirán, la educación es buena por esto y por esto y por esto. Y otra capaz que lo diga, la educación no es tan buena por estos motivos. Entonces, cada uno se va a guiar de acuerdo a los intereses y de acuerdo a los valores que tenga en mente o en su persona. Y esta no opinión es dar una aseveración, una afirmación o una proposición referencia a algo o sobre algún tema en particular, que puede ser verdadera o puede ser también manipulada, distorsionada o se puede guardar algún elemento fundamental para que podamos tener la veracidad de los hechos. Una opinión es algo particular de una persona con referencia a algo o sobre algún tema específico. En este punto tenemos el término de la certeza. Podemos decir sobre la certeza que es la firme adhesión de la mente a un juicio sin temor a error o a equivocarnos. La certeza se fundamenta en la evidencia y la evidencia es la presencia patente de la realidad. Entonces, tenemos certeza cuando observamos, analizamos la realidad de las cosas, tal cual como se nos presenta. Y emitimos un juicio, la mente emite un juicio o se adhiere a ese juicio sin temor a equivocarnos o a errar. ¿Por qué? Porque estamos evidenciando, estamos comentando los hechos, las cosas, los acontecimientos tal cual como ocurrieron. Evidentemente, aquí no hay las características de manipulación, distorsionar los hechos y sobre todo comentamos tal cual como ocurrieron esas circunstancias, ya sea hechos o acontecimientos. Y tenemos en presencia la realidad patente de aquello que estamos viviendo, de aquellos que estamos observando o comentando. También nos referimos a la fuente y tenemos todos los elementos reunidos para poder de esta manera tener certeza de esos acontecimientos. Entonces, es la firme adhesión de la mente a un juicio que nosotros personalmente emitimos sin temor a errar o a equivocarnos. La certeza, tal cual ocurrieron los hechos
las cosas o los acontecimientos y no tenemos duda de esas situaciones. Y en este punto estaremos también observando el término de cómo buscar la verdad, en búsqueda de la verdad. ¿Y cómo buscamos? Es el sujeto quien debe adaptarse a la realidad, reconociéndola como es. La postura de la subjetiva surge precisamente. Para que la verdad sea aceptada es preciso que encuentre una persona habituada a reconocer las cosas como son, tal cual como se nos presentan. Entonces, la única forma de la búsqueda de la verdad es que toda persona, todo sujeto debe buscar esos elementos, debe buscar esas pruebas o esas circunstancias de cómo realmente sucedieron las cosas. Empieza a investigar, a indagar y de esa manera buscar la verdad. No solamente guiarse por simples rumores o por simples opiniones. Entonces, la búsqueda de la verdad consiste en indagar, investigar realmente cómo sucedieron los hechos o cómo sucedieron las cosas. Entonces, en este punto estaremos analizando de qué manera podemos conocer la verdad. Se dice que un conocimiento es verdadero cuando expresa las cosas tal como son en la realidad. Por tanto, la verdad no puede ser objeto de manipulación, no puede ser objeto de distorsión y menos y menos de alterar. No se debería alterar la situación. No depende de los gustos o los intereses de cada ser o de cada persona o de cada sujeto, sino más bien conocer la verdad significa expresar tal cual como sucedieron las cosas, tal cual como sucedieron los hechos, y no debe tener cabida la manipulación ni la alteración o la distorsión de estos hechos. Entonces, de esta manera estamos conociendo la verdad cuando conocemos realmente lo que había sucedido. Y ya habíamos también observado, también analizado de qué manera podemos buscar la verdad, y es simplemente mediante la investigación, mediante la indagación, o bien recurrir a la fuente de esa verdad. Entonces, si queremos saber realmente, vamos a dar un ejemplo o ejemplificar. Si una persona dijo esto y nosotros queremos saber si realmente dijo, no debemos guiarnos por rumores o por opiniones. Debemos indagar, debemos preguntar, debemos investigar y recurrir a la fuente. O sea, ir directamente junto a esa persona, si es nuestro conocido, y preguntarle si realmente dijo estas palabras. Entonces, de esa manera estamos conociendo la verdad y también estamos en la búsqueda de la verdad. Irnos directamente a la persona y preguntar si realmente hizo o si realmente dijo. Entonces, ahí estamos también recurriendo a la fuente principal para poder conocer esa verdad. Bueno, hasta aquí, apreciados alumnos, hemos llegado a la clase del día de la fecha en referencia al tema la verdad y la ética, búsqueda de la verdad, conociendo la verdad y también analizando un poco de los términos o de los vocablos, la certeza, la duda y la opinión.